Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya saben que me emociona muchísimo traerles lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y como ya vieron en el título y seguramente corrieron a hacer clic, hoy nos sumergiremos en el drama, la especulación y quizás un poquito de esperanza en torno a nuestros queridos Kerem Bürsin, Hande Erçel y un misterioso incidente ocurrido en la casa de Hande. Prepárense porque esto se va a poner bueno. La fanaticada de esta icónica pareja, o pareja, crucemos los dedos, ha estado en modo detective desde su separación. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación en redes sociales es analizado con lupa, buscando esa escurridiza señal de reconciliación, o al menos, una pista sobre la dinámica actual entre ellos. Y es que, seamos honestos, la química que derrochaban en pantalla era de esas que traspasan la televisión, y la conexión que mostraron durante su relación caló hondo en el corazón de muchos. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Hoy, desglosaremos cada migaja de información que hemos logrado recolectar. Examinaremos los rumores, exploraremos las posibles causas del supuesto incidente y, por supuesto, la presunta intervención de Kerem. Pero atención, mis chismosos favoritos. Es crucial recordar que gran parte de esto son especulaciones basadas en lo que hemos visto en redes sociales y algunas fuentes, digamos, menos oficiales. Así que agárrense fuerte, pónganle el cinturón a la incredulidad y tomen todo con pinzas. Mi objetivo es analizar la información disponible y ofrecerles una perspectiva lo más completa y objetiva posible, sin caer en el sensacionalismo barato. Antes de lanzarnos de lleno a este festín de chisme, les pido un favor súper rápido, suscríbanse al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traeré lo más candente. Y a ustedes, mi comunidad fiel, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí, de verdad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, pongámonos los guantes y vamos a excavar en este misterio. Bien, ¿de qué se trata todo este alboroto? El incendio se desató cuando comenzaron a circular reportes, algunos más creíbles que otros, clickbait sobre un incidente en la residencia de Hande. Algunos medios con titulares que harían enrojecer a la prensa amarilla, sugirieron que podría haber sido algo serio, como una inundación devastadora o un fallo eléctrico masivo. Otros, con un toque de dramatismo digno de telenovela turca, insinuaron una posible emergencia médica. La verdad es que hasta ahora no hay información concreta, verificada y confirmada al 100%. Pero la simple mención de un incidente fue suficiente para poner a la legión de fans de Anker, como cariñosamente se les conoce, en alerta roja. Y con razón. Y aquí es donde Kerem entra en escena, como un caballero andante del siglo XXI, o algo así. A raíz de estos rumores, y alimentados por la sed de noticias de la fanaticada, empezaron a surgir comentarios de que Kerem había sido visto en las inmediaciones de la casa de Hande. Incluso algunos aseguraban que había intervenido personalmente para ayudarla a lidiar con el problema. Testigos anónimos dignos de una película de espías, declararon haberlo visto entrar en la propiedad, mientras que otros juran haberlo visto merodeando por la zona. Repito, ojo. No hay confirmación oficial de absolutamente nada de esto. Todo se basa en rumores, especulaciones y quizás, algún deseo ferviente de verlos juntos de nuevo. ¿Pero por qué toda esta especulación es tan significativa? Bueno, en primer lugar, Kerem y Hande fueron, indiscutiblemente, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, tanto en la vida real como en la serie que protagonizaron, cautivó a millones. Su ruptura, por supuesto, dejó a muchos con el corazón roto. Por lo tanto, cualquier atisbo de que puedan estar acercándose nuevamente, o incluso de que simplemente se preocupan el uno por el otro, genera una ola de expectación y esperanza. Es como un rayo de sol en un día nublado. En segundo lugar, en el fascinante y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones personales de las celebridades son siempre tema de interés público. Nos encanta saber qué hacen, con quién están, si se pelean, si se reconcilian. Es parte de nuestra naturaleza humana. El morbo, digámoslo sin tapujos, es un ingrediente esencial en la dieta mediática. Y cuando se trata de figuras tan populares como Kerem y Hande, el interés se multiplica exponencialmente. Y en tercer lugar, tanto Kerem como Hande son figuras sumamente influyentes en las redes sociales, con millones de seguidores que están literalmente pegados a cada uno de sus movimientos. Cada foto, cada historia, cada emoji es analizado al milímetro. Por lo tanto, cualquier rumor que surja en torno a ellos se propaga a la velocidad de la luz, generando una cascada de comentarios, teorías y especulaciones. Es el efecto dominó de la era digital. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles causas del supuesto incidente. Como mencioné anteriormente, hay varias teorías flotando en el ciberespacio.
Una de ellas, que parece ser la más plausible aunque quizás la menos emocionante, es que se trató de una simple avería doméstica. Quizás una tubería reventó, un cortocircuito provocó un apagón, o algún otro problema técnico que requirió la intervención de profesionales. Esto, aunque no sea digno de un titular de primera plana, es lo más probable. Las casas, después de todo, son como cualquier otra cosa, sufren desgaste con el tiempo y requieren mantenimiento constante. Hasta a las celebridades se les rompen las tuberías. Otra teoría con un toque más dramático y digno de un asterisco thriller asterisco psicológico, es que se trató de una emergencia médica. Tal vez Ande se sintió repentinamente indispuesta y necesitó ayuda, o quizás le ocurrió algo a algún familiar o persona cercana que reside en la vivienda. Esta teoría es menos probable, pero tampoco podemos descartarla por completo. Después de todo, la salud es impredecible. Y luego, claro, tenemos las teorías más conspiranoicas, dignas de un episodio de asterisco expediente X asterisco. Se habla de posibles intrusiones en la propiedad, acoso de asterisco fans asterisco obsesionados, o incluso venganzas del pasado. Estas teorías son las menos creíbles y las más extravagantes, pero siempre hay un sector de la audiencia que las defiende a capa y espada. Nunca subestimes el poder de la imaginación. En cuanto a la presunta intervención de Kerem, aquí también se abre un abanico de posibilidades. La primera y la más romántica, a la que todos los asteriscos chippers asterisco de Anker están esperando, es que Kerem se enteró del incidente y, movido por la preocupación por Ande, decidió ir a socorrerla. Quizás la acompañó mientras llegaba la asistencia técnica, o quizás incluso la ayudó a solucionar el problema él mismo. Esta teoría obviamente es la favorita de los fans de la pareja, porque alimenta la llama de la esperanza de una reconciliación. Es como el combustible para el motor del asterisco fandom asterisco. Otra posibilidad, un poco menos romántica pero más realista, es que Kerem simplemente pasaba por la zona, quizás camino al gimnasio o a una reunión con amigos, y se enteró del incidente. Como buen vecino y persona civilizada, decidió ofrecer su ayuda. Esta teoría es bastante plausible, ya que Kerem y Ande, aunque ya no sean pareja, siguen teniendo amigos en común y seguramente mantienen una relación cordial. Después de todo, han compartido momentos importantes y tienen un círculo social similar. Y luego, claro, tenemos la posibilidad de que todo esto sea simplemente un asterisco infundio asterisco, una invención completa y sin fundamento. Que Kerem ni siquiera haya estado cerca de la casa de Ande y que toda la historia sea una creación de la imaginación colectiva de las redes sociales. Esta teoría es la menos emocionante y la más decepcionante, pero también es la más realista. Muchas veces los rumores que circulan en Internet son exageraciones, interpretaciones erróneas o simplemente noticias falsas diseñadas para generar clics y atraer atención. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo debemos interpretar toda esta información? Bueno, antes que nada, es crucial recordar que asterisco no tenemos ninguna confirmación oficial de nada asterisco. Todo lo que sabemos se basa en rumores, especulaciones y comentarios que circulan en las redes sociales. Por lo tanto, debemos mantener la calma, evitar caer en la histeria colectiva y asterisco tomar todo con una gigantesca dosis de escepticismo asterisco. No demos nada por sentado y evitemos construir castillos en el aire. En segundo lugar, es fundamental asterisco no alimentar falsas esperanzas asterisco. Por mucho que nos encante la idea de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, debemos ser realistas y aceptar que su relación romántica llegó a su fin. Y aunque es posible que sigan siendo amigos y que se preocupen el uno por el otro, eso no significa necesariamente que vayan a reconciliarse. La amistad puede ser un tesoro valioso, incluso después de una ruptura. Y en tercer lugar, es de suma importancia asterisco respetar la privacidad de Kerem y Ande asterisco. Ellos son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos con derecho a su intimidad. No debemos acosarlos ni presionarlos para que revelen información sobre su vida personal. La curiosidad es natural, pero debemos mantener los límites y evitar invadir su espacio personal. En los últimos días, los autoproclamados detectives de las redes sociales, ya saben, esos que pasan horas analizando perfiles y buscando pistas ocultas, han estado escudriñando cada publicación de Instagram, cada asterisco tuit asterisco, cada me gusta, en busca de evidencias que confirmen o desmientan los rumores. Algunos han señalado que Kerem y Ande han vuelto a seguirse en algunas redes sociales, lo que para muchos es una señal inequívoca de que algo está pasando entre ellos. Otros han interpretado ciertas publicaciones de ambos como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro, utilizando un lenguaje cifrado que solo ellos pueden entender. Es como descifrar un código secreto. Por ejemplo, una fotografía que Ande subió recientemente a su Instagram, en la que aparece sonriendo y mirando al horizonte, fue interpretada por algunos como una señal de que se siente feliz y en paz, quizás porque Kerem la ayudó con el incidente en su casa.
Del mismo modo, un tuit de Kerem en el que hablaba de la importancia de ayudar a los demás fue interpretado por otros como una referencia a su presunta intervención en la residencia de Ande. Todo es susceptible de ser interpretado. Ahora bien, ¿son válidas estas interpretaciones? Bueno, eso depende de cada uno. Algunos creen fervientemente que sí, que las redes sociales son una ventana al alma de las celebridades y que podemos descifrar sus pensamientos y sentimientos a través de sus publicaciones. Otros, por el contrario, sostienen que las redes sociales son simplemente una herramienta de *marketing* y que las celebridades publican lo que creen que les conviene, sin revelar realmente nada sobre su vida personal. Es el eterno debate entre la transparencia y la manipulación. En mi opinión, creo que es fundamental ser cautelosos con estas interpretaciones. Es muy fácil caer en la tentación de ver patrones donde no los hay y de leer entre líneas mensajes que nunca fueron escritos. Las redes sociales son un medio inherentemente ambiguo y es muy fácil malinterpretar las cosas. Una simple sonrisa puede significar 1000 cosas diferentes. Además, debemos recordar que Kerem y Ande son actores profesionales, con una amplia experiencia en el manejo de la imagen pública. Saben perfectamente cómo jugar con la atención del público y cómo alimentar los rumores a su favor. Es posible que estén orquestando esta situación a propósito, ya sea para generar expectación en torno a sus proyectos profesionales, un nuevo drama, una campaña publicitaria, quién sabe, o simplemente para divertirse un poco con la especulación. El mundo del espectáculo es un juego de espejos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no podemos concluir nada con certeza. Los rumores sobre el incidente en la casa de Ande y la presunta intervención de Kerem siguen siendo solo eso, rumores. No tenemos ninguna confirmación oficial de nada de esto y es muy probable que nunca la tengamos. Las celebridades tienen derecho a guardar silencio. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de gran interés para el público, y que cualquier cosa que hagan o digan será analizada y comentada hasta la saciedad. La llama de la esperanza sigue viva en el corazón de los *chippers de Anker. En definitiva, esta historia es un reflejo de nuestra fascinación por la vida de las celebridades y de nuestra necesidad de creer en los cuentos de hadas. Queremos creer que Kerem y Ande volverán a estar juntos, porque eso nos daría esperanza de que el amor verdadero existe y de que los finales felices son posibles. Pero debemos mantener los pies en la tierra y aceptar que la vida no siempre es como la pintan en las películas. Y ahora, antes de que me despida, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre el incidente en la casa de Ande? ¿Cuál es su teoría favorita? Me encantaría conocer su opinión. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores que circulan en torno a un presunto incidente en la casa de Ande Erçel y la supuesta intervención de Kerem Bürsin. Analizamos las posibles causas del incidente, las diferentes teorías sobre la intervención de Kerem, y cómo debemos interpretar toda esta información. Recuerden, todo esto son especulaciones . Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes. Gracias por su apoyo. Antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema. Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la curiosidad pero con respeto.